A pesar de que la Alemania nazi controlaba ahora la mayor parte de la Europa occidental, el primer ministro británico, Winston Churchill, no tenía la intención de ponérselo fácil a Hitler. We shall not flinch from the supreme trial. All will come right out of the depths. Antes de que Francia se rindiese, Churchill ya buscaba nuevas formas de contraatacar y mantener viva la resistencia en los países que habían sido invadidos. El 3 de junio de 1940, en el mismo momento en que los últimos soldados estaban siendo evacuados de las playas de Dunkerque, Churchill escribía a sus jefes de Estado Mayor exigiéndoles la formación de fuerzas de asalto que pudiesen atacar las costas de la Europa ocupada. En pocos días se hizo público en el ejército un llamamiento para reclutar voluntarios con el objeto de crear una fuerza de 5.000 hombres. Recibirían el nombre de comandos, a semejanza de las unidades móviles de los Boer, que habían luchado contra los británicos durante 3 años en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Se crearon 10 unidades de comandos, cada una formada por 500 hombres. Y empezaron a ejercitarse en ataques desde el mar. Se ordenó que una unidad se especializara en el lanzamiento en paracaídas y en la utilización de planeadores de asalto. Enseguida este grupo constituiría la base de un regimiento de paracaidistas independiente. El almirante Sir Roger Keyes fue nombrado jefe de operaciones combinadas. Churchill le ordenó que se preparase para lanzar 3 grandes ataques aéreos, tan pronto como hubiese pasado la amenaza de invasión que se cernía sobre Gran Bretaña. Lo primero que hizo el almirante Keyes fue buscar un tipo de embarcación que permitiera a sus tropas desembarcar de manera rápida. Y así fue como los 3 ferries que solían atravesar el canal fueron transformados para que pudieran transportar lanchas de desembarco. El 4 de marzo de 1941, 2 unidades de comandos y un pelotón de demolición fueron desembarcados en las Islas Lofoten, al norte de Noruega. Su principal objetivo era destruir las factorías que transformaban el aceite de pescado en glicerina para explosivos. Los comandos consiguieron sorprender al enemigo y desembarcaron sin tener que hacer ni un solo disparo. Una barca pesquera alemana armada fue capturada en el puerto. Y rápidamente las factorías y los tanques de aceite de pescado fueron destruidos. Un oficial no pudo resistir la tentación de utilizar la oficina de correos local para enviar un telegrama a Hitler en Berlín. Decía así: en su último discurso usted afirmaba que fuese cual fuese el lugar del continente europeo en el que las tropas británicas desembarcaran, los soldados alemanes les estarían esperando. Pues bien, dígame, ¿dónde están? A continuación, en una incursión terrestre, los comandos detuvieron a 60 colaboradores noruegos identificados por los habitantes locales. Con ellos también se llevaron a 115 voluntarios noruegos que se unirían a las Fuerzas Armadas Libres de Noruega en Gran Bretaña. El asalto a las Islas Lofoten significó un éxito rotundo en el ámbito de las relaciones públicas aliadas y un gran espaldarazo a la moral británica. Lo que no pudo hacerse público fue el hallazgo de una serie de rotores de una máquina Enigma. Aunque la máquina había sido lanzada al mar desde una barca pesquera armada, su tripulación olvidó deshacerse de los repuestos. Estas piezas iban a ser de vital importancia para los criptógrafos de Bletchley Park en su trabajo para descifrar los códigos navales alemanes. En diciembre de 1941, 4 unidades de comandos desembarcaron en el puerto noruego de Vaxo e inmediatamente se enzarzaron en un intenso combate. La maniobra de aproximación a Vaxo estaba defendida por los alemanes desde la pequeña isla de Maaløy, donde habían situado su artillería. Los comandos ocuparon Maaløy de manera rápida. Sin embargo, la lucha en la otra orilla, en Vaxo, fue dura y encarnizada. Fueron necesarias varias horas de contienda para someter a la guarnición alemana.
Los comandos volaron diversas fábricas y hundieron 8 barcos antes de retirarse. Estas incursiones convencieron a Hitler de que antes o después los británicos intentarían retomar Noruega. Durante los 4 años siguientes que duró la guerra, mantuvo allí a 250.000 soldados, hombres que en otros frentes habrían resultado tan vitales como necesarios. Sin embargo, por muy efectivos que fuesen, los asaltos de los comandos no fueron suficientes para Churchill, que necesitaba otras formas de frenar a los nazis. Para ello organizó y puso en marcha los movimientos de resistencia en los países ocupados. En julio de 1940 se creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales con el objetivo de incendiar Europa, tal y como había afirmado Churchill. La misión fundamental era el sabotaje de los refuerzos de guerra enemigos, reunir información y preparar a las fuerzas clandestinas. El objetivo final era desbaratar las defensas alemanas. La mayor parte de las actividades de este grupo de operaciones especiales se concentraba en Francia. Rápidamente se reclutaron agentes en Gran Bretaña para que establecieran y coordinaran las redes de resistencia francesas. También se entrenó a operadores de radio y a correos para poder contar con su ayuda. Pero había un problema. ¿De qué forma podrían introducirse en el país estos equipos especiales? Se probó con submarinos, lanchas rápidas y barcos de pesca, pero las defensas costeras alemanas resultaron muy difíciles de traspasar. La solución eran los aviones. En agosto de 1940 se creó una unidad especial de la RAF con bombarderos Whitley y Westland Lysander de despegue y aterrizaje corto. Los agentes y el material serían lanzados en paracaídas desde los bombarderos o llevados y recogidos rápidamente por los Lysanders. En las noches de luna llena, un número creciente de comités de recepción esperaría su llegada, a la vez que se establecería una red cada vez más extensa de grupos de resistencia. Estos grupos iban a ser perseguidos por un sistema cada vez más sofisticado de contraespionaje alemán. Un sistema que utilizaba equipos de radiogoniometría para localizar las radios ocultas y a los agentes dobles para infiltrarlos en las redes de la resistencia. El trabajo de los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales era muy peligroso y su esperanza de vida era corta. El más pequeño error podía hacer que cayesen en manos de la Gestapo. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas y murieron. A pesar de ello, Churchill estaba convencido de que valía la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados era vital para millones de personas que confiaban en que la liberación llegaría algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, también estaba comprometida con aumentar la esperanza de las miles de personas que vivían bajo dominio alemán y retransmitía las noticias en todas las lenguas de los países ocupados. Los que escuchaban estos boletines eran castigados por los alemanes con pena de muerte. Pero la gente sintonizaba la emisora. De este modo, la BBC tuvo un papel crucial en la transmisión de mensajes cifrados a los grupos de resistencia. Los mensajes eran leídos siempre después de las noticias de las 9. Mensaje muy importante para el líder de Gael. Cuidado, esta noche lloverá a cántaros. Para muchos pueblos de la Europa ocupada, la perspectiva de la liberación quizás fuera solo un sueño lejano. Sin embargo, a mediados de 1941, la liberación se iba a convertir de repente en algo más cercano. Gran Bretaña ya no estaría sola en su lucha contra el nazismo. Había conseguido un aliado imponente, y no era Estados Unidos, a pesar de que Churchill continuaba solicitando su ayuda. Se trataba de la Unión Soviética. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft
restlos uns gehört. Adolf Hitler había considerado siempre que la Unión Soviética sería el enemigo último de su régimen. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation. Odiaba el comunismo y consideraba que los grandes espacios abiertos y los abundantes recursos naturales controlados por la Unión Soviética serían el premio que finalmente permitiría al pueblo alemán ser la raza dominante. Durante los primeros meses de 1941, Hitler se hallaba en Berghof, su refugio en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde planificó su jugada más importante, la Operación Barbarroja o el asalto a la Unión Soviética. Sus ejércitos fueron desplegados en el este y se reforzaron sus equipamientos para lo que constituiría su mayor desafío. En teoría, la Unión Soviética aún era la aliada de Hitler, y Stalin deseaba que lo siguiese siendo, ya que sabía que su propio ejército estaba muy mal preparado para la guerra. El poderoso Ejército Rojo, otrora el más grande y mejor equipado técnicamente del mundo, había sido devastado por las purgas de Stalin a finales de los años 30. 3/4 partes de sus oficiales de alto rango habían sido fusilados o encarcelados. A pesar de las apariencias, esto había provocado un desmoronamiento considerable en la moral, la eficacia y la autoestima del ejército. Mientras los soldados alemanes llegaban en masa a Polonia, preparados para lo que podía ser un ataque inminente a Rusia, Stalin, desesperado por mantener la paz, dio órdenes de no hacer nada que pudiese desagradar a Hitler. Pero Hitler tenía otro que hacer antes de avanzar hacia Rusia. Necesitaba asegurar su flanco meridional. Rumanía, Bulgaria y Hungría aún eran firmes aliados. Pero en marzo de 1941, un gobierno yugoslavo favorable a Alemania fue derrocado por las fuerzas pro-británicas. El país vecino, Grecia, también era pro-británico. Para neutralizar la amenaza, el 6 de abril de 1941, el ejército alemán invadió los Balcanes. 33 divisiones alemanas penetraron en Yugoslavia y rápidamente destruyeron sus defensas. La capital, Belgrado, se rindió el 12 de abril. Grecia cayó casi tan deprisa como Yugoslavia, a pesar de la ayuda británica, y Atenas fue tomada en 3 semanas. Finalmente, la vía estaba despejada para la Operación Barbarroja. Más de 4 millones de hombres fueron desplegados, formando 138 divisiones. Contaban con la ayuda de más de 3.000 aviones de la Luftwaffe. El plan requería 3 ofensivas simultáneas. El grupo norte del ejército atacaría desde el este de Prusia, invadiría los estados bálticos y tomaría Leningrado. El grupo centro del ejército, con el grueso de los Panzers, las fuerzas alemanas de tanques de gran movilidad, avanzaría hacia Moscú. Y el grupo sur del ejército ocuparía Ucrania con su riqueza industrial y agrícola. Cuando Hitler explicó su plan, sus generales se mantuvieron en silencio. Les preocupaba que fuese demasiado ambicioso y que fragmentase sus fuerzas. Pero nadie se atrevió a expresar sus dudas.
Alineado frente a ellos estaba el Ejército Rojo, que era mucho mayor y tenía unas 170 divisiones a una distancia operativa del frente occidental. Los rusos también tenían más de 23.000 tanques, superando en mucho los 6.000 alemanes. Los tanques soviéticos eran más viejos y menos potentes, pero aún así constituían una imponente fuerza de combate. Lo que al Ejército Rojo le faltaba en tecnología y moral, lo compensaba con su gran superioridad numérica. La Operación Barbarroja constituiría un gran desafío. La artillería alemana abrió fuego a las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941. La Luftwaffe tomó parte en ella al amanecer, teniendo como objetivo los campos de aviación soviéticos. Simultáneamente dio comienzo el ataque por tierra. Los alemanes cruzaron el río Bak en la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. En muy poco tiempo, los Panzers de Hitler penetraban por el este en territorio soviético. Al final del segundo día, la punta de lanza de los Panzers ya había avanzado más de 80 kilómetros. Mal coordinados, los contraataques del Ejército Rojo fueron rápidamente rechazados. Decenas de miles de soviéticos fueron hechos prisioneros. Mientras, la Luftwaffe gozaba de un dominio total del aire. El embate alemán paralizó el sistema de mando y control del Ejército Rojo. El 29 de junio, 7 días después de comenzado el ataque, 2 arremetidas de Panzer se reunían cerca de Minsk, rodeando 2 enormes bolsas de tropas soviéticas. Tras los Panzers llegó la infantería y más de 300.000 soldados fueron hechos prisioneros. En numerosas ocasiones, los alemanes fueron recibidos como libertadores, especialmente en Ucrania, en donde existía un sentimiento antirruso muy difundido. En Moscú, Stalin pareció sufrir una crisis nerviosa al oír las noticias de la traición de Hitler. Guardó silencio durante más de una semana. Hasta el 3 de julio no hizo un llamamiento al patriotismo de su pueblo para salvar la gran madre patria. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill recibió las noticias de la Operación Barbarroja con sentimientos controvertidos. Significaba que el país ya no estaba solo. Y proclamó inmediatamente que cualquier enemigo de la Alemania nazi era un amigo de Gran Bretaña, a pesar de las diferencias políticas en el pasado. Churchill envió una delegación a Moscú para que firmase un tratado de asistencia mutua con el ministro soviético de Asuntos Extranjeros, Vyacheslav Molotov. Pero aparte de enviar ayuda por mar, en aquel momento preciso Gran Bretaña no podía hacer mucha cosa más para ayudar a la Unión Soviética. A finales del mes de junio e inicios de julio, la Blitzkrieg, o guerra relámpago alemana, se adentró por territorio soviético. Parecía que nada podría impedir que Hitler llevara a cabo su ambicioso plan. Sin embargo, estaba a punto de cometer su primer y mayor error estratégico.
Los comandantes de los Panzers de Hitler, entre los que se encontraba el general Heinz Guderian, suplicaron que se les permitiese ir más deprisa. Por una vez, Hitler fue prudente e insistió en que había que eliminar las bolsas de resistencia soviéticas antes de que los Panzers siguiesen adelante. Hubo escaramuzas breves pero feroces. En una semana, habiéndose adentrado en lo más profundo de Rusia, los Panzers ya estaban en Smolensk, a tan solo 320 kilómetros de Moscú. El 22 de julio, un movimiento de tenaza de los grupos Panzers se cerró al este de la ciudad, quedando así atrapados otros 310.000 soldados soviéticos. Se hizo entonces una breve pausa en el avance mientras el resto del ejército le estaba al alcance. Los tanques Panzer podían moverse a una velocidad espectacular, pero la mayor parte del ejército todavía tenía que caminar o confiar en el transporte tirado por caballos. Transcurrieron 5 días hasta que llegaron y comenzaron la ofensiva. Fueron necesarios 9 días para completar la operación. Inmensas columnas de prisioneros soviéticos iniciaron una penosa caminata hacia el oeste. Más de 2,5 millones nunca regresarían. El camino a Moscú estaba ahora despejado, y los líderes militares confiaban en que con otra ofensiva podrían tomar la capital soviética a finales de verano, tal como se había planeado. Pero en otros lugares, el avance alemán no estaba siendo tan rápido. El Ejército Rojo contraatacaba ahora de forma más efectiva. A mediados de julio, el grupo sur del ejército alemán aún estaba a más de 80 kilómetros de Kiev. Hitler decidió entonces que los Panzers de Guderian deberían posponer su marcha sobre Moscú y dar un viraje hacia el sur para proporcionar ayuda a las tropas alemanas. Guderian no estaba de acuerdo, pero Hitler fue inflexible. No se avanzaría más hacia Moscú en tanto que Kiev no hubiese caído. Esta decisión resultaría fatídica. Al contrario de lo que Hitler había considerado, existían razones inquietantes para pensar que acabar con el Ejército Rojo no iba a ser tan sencillo. Las reservas de recursos humanos soviéticos parecían interminables. Fueron movilizados más de 16 millones de soldados. Y el Ejército Rojo contaba ahora con nuevas y excelentes armas. En especial el T-34, el nuevo tanque de 37 toneladas, que estaba equipado con un cañón de 76 milímetros y era más rápido. Su rendimiento en campo a través era superior al Panzer Mark IV alemán. No obstante, mientras los alemanes proseguían, era fácil no captar las señales de alerta. El grupo de Panzers de Guderian empezó su avance hacia el sur el 23 de agosto. Los Panzers del grupo sur del ejército se dirigieron hacia el norte 3 semanas más tarde. La tenaza formada por los grupos Panzer se cerró al este de Kiev el 15 de septiembre. Otros 2 ejércitos soviéticos fueron completamente destruidos y 500.000 de hombres murieron o fueron capturados. Aquel mismo día, más de 1.600 kilómetros hacia el norte, el grupo norte del ejército rodeó la ciudad de Leningrado, actualmente San Petersburgo, quedando aislada del resto de la Unión Soviética. Hitler había decidido no tomar la ciudad al asalto, así que dio órdenes de asediarla y las tropas alemanas se instalaron en su perímetro a esperar la rendición a causa del hambre. Muy pronto las condiciones de vida en la ciudad se volvieron insostenibles. El único vínculo con el resto de la Unión Soviética era a través del lago Ladoga en el este,
y por allí solo era posible la llegada de una pequeña cantidad de comida. La hambruna hizo presa en la población y más de 11.000 personas murieron de hambre en el mes de noviembre. Hasta diciembre no se pudo establecer una carretera sobre el hielo a través del lago, permitiendo así la llegada de un poco más de alimento. A pesar de esto, en un solo día de diciembre, 3.700 personas murieron de hambre. Mientras tanto, el grupo centro del ejército se desplegaba para el asalto final a Moscú. El grupo de Panzers de Guderian se había unido a otros dos para dirigir la Blitzkrieg o guerra relámpago. Los alemanes tenían una superioridad numérica de 2 contra 1 en tanques y hombres en el frente y de 3 contra 1 en fuerzas aéreas. El asalto de Guderian comenzó el 20 de septiembre. Una vez más, los Panzers penetraron profundamente a través del Ejército Rojo. El 7 de octubre, enormes bolsas de tropas soviéticas fueron rodeadas. Pero Stalin estaba determinado a defender Moscú hasta el final. Y dejó la organización de la defensa de la ciudad en manos de Georgi Zhukov, que había derrotado a los japoneses en 1939. Lo primero que hizo fue movilizar a los habitantes de Moscú para que cavaran una serie de líneas defensivas. Sin embargo, el verdadero obstáculo en el avance alemán fueron las condiciones climatológicas, ya que el 8 de octubre empezó a llover con gran intensidad. En poco tiempo, los tanques alemanes y sus vehículos auxiliares se vieron atrapados entre lodo y barro. A finales de octubre, la adversidad del clima y una resistencia soviética cada vez más obstinada impidieron el avance del grupo centro del ejército alemán, que se encontraba todavía a unos 80 kilómetros de Moscú. Hitler estaba pagando caro el precio de una decisión equivocada, la de posponer su avance sobre Moscú. La temperatura seguía descendiendo y el frío era más intenso. Así que las fuerzas alemanas, que habían considerado que la campaña se habría acabado en verano, sufrieron la dureza de un clima helado con un equipamiento inadecuado. Estas circunstancias invernales resultaron terribles para el ejército alemán. En el frente de Moscú, el grupo centro del ejército estaba iniciando su ofensiva final para tomar la capital soviética. El 4 de diciembre, las unidades que iban en cabeza se hallaban tan solo a 30 kilómetros de la Plaza Roja. Algunas patrullas de reconocimiento pudieron ver las cúpulas doradas del Kremlin resplandeciendo bajo la luz del sol. Pero aquella noche la temperatura volvió a descender bruscamente, de tal modo que los motores de los tanques no se ponían en marcha y las armas se helaban. Muchos soldados sufrieron graves congelaciones. El 5 de diciembre se tomó la decisión de detener el ataque y preparar la defensa. El frío invierno se había convertido en el mayor aliado del Ejército Rojo. Mientras, los alemanes confiaban que con la llegada de la primavera podrían continuar y acabar su trabajo. Durante una gran parte del otoño de 1941, el Ejército Rojo se vio debilitado por las arremetidas de los alemanes. Stalin temía que los japoneses lanzaran un ataque preventivo para ocupar Siberia y decidió protegerse de ello, manteniendo allí un número considerable de fuerzas. Durante el mes de noviembre, el dictador soviético recibió un mensaje de su principal espía en Japón que aseguraba que los japoneses no tenían intención de atacar. Inmediatamente, más de 30 divisiones bien pertrechadas y entrenadas para el combate en invierno empezaron a trasladarse hacia el oeste a lo largo de la línea del ferrocarril transiberiano.
A principios de diciembre, más de 570.000 hombres estaban preparados y situados cerca de la capital. Con ellos también había un número considerable de los nuevos tanques T-34. El 5 de diciembre de 1941, justo cuando los comandantes alemanes abandonaban su intención de invadir Moscú aquel invierno, se produjo lo que iba a ser una desagradable pesadilla. Primero en forma de descarga masiva de artillería soviética y después el avance de los mortíferos tanques soviéticos T-34 a través de las defensas alemanas. Sorprendidos ante la ferocidad del ataque por parte de un enemigo al que consideraban casi derrotado, los alemanes se replegaron. Durante los 7 días siguientes, las tropas soviéticas arremetieron contra las fuerzas alemanas que habían iniciado un movimiento de tenaza alrededor de Moscú. Esto supuso un golpe terrible para Hitler, que había aceptado a regañadientes detener el ataque sobre Moscú a causa del mal tiempo. Como represalia, el 19 de diciembre relevó del mando a su comandante en jefe al frente del ejército de invasión de Rusia, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch, y él mismo asumió el mando. También relevó de sus cargos a los comandantes de los 3 grupos del ejército, incluyendo a Heinz Guderian. Las tropas alemanas recibieron órdenes de no realizar nuevos repliegues. Deberían luchar y, si fuese necesario, morir defendiendo su posición. Desafiando la capitulación, la línea alemana se estabilizó gradualmente. Pero Stalin, eufórico por los éxitos del Ejército Rojo, empezó a soñar con un avance generalizado en todo el frente. El mariscal Georgi Zhukov, uno de sus comandantes de mayor confianza, intentó disuadirle, pero Stalin estaba decidido a continuar. Durante los 4 meses siguientes, el combate giró en torno a las posiciones defensivas alemanas sin conseguir resultados. Hitler no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones y se mostraba incómodo. Sus ejércitos habían conseguido vencer en todas partes, excepto en Gran Bretaña. Y ahora se encontraba peligrosamente empantanado en la Unión Soviética y enfrentado a un enemigo que parecía no ceder jamás. El escenario estaba dispuesto. ¿Podría Japón dejar fuera de combate a Estados Unidos con un golpe rápido antes de que el enorme poder americano acabase con el imperio nipón? La ofensiva de Pearl Harbor se convertiría en uno de los grandes conflictos armados de la Segunda Guerra Mundial. Japón había dado sus primeros pasos hacia la guerra en agosto de 1940. Sacando provecho de la derrota de Francia en Europa, se hizo con el control de las bases aéreas en la colonia francesa de Indochina. Estaba buscando una expansión rápida y fácil de su imperio. Un año después, Japón lanzó un ultimátum exigiendo la utilización de las bases aéreas francesas de Indochina. Al ver que los franceses dudaban, los japoneses invadieron el país y se hicieron con el control, incluida la colonia francesa. Japón sufrió enseguida las consecuencias de la invasión. Estados Unidos congeló los activos financieros de Japón en el extranjero, privando al país de su capacidad para comprar petróleo.
Japón debía escoger entre ceder y perder prestigio o seguir con la ocupación territorial y agravar la situación internacional. Para el nuevo gobierno japonés, cuyo líder era el general Hideki Tojo, no había ninguna duda respecto a qué rumbo tomar. Los comandantes de la Armada y del ejército japonés recibieron la orden de prepararse para una guerra rápida con objeto de ocupar todos los territorios del Extremo Oriente, controlados por Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos. El país esperaba una victoria rápida. Japón consideraba a Estados Unidos como una nación cuya población solo pensaba en divertirse y por tanto no emprendería una guerra larga que pudiera causar muchas pérdidas humanas. Los líderes militares japoneses consideraron que si destruían la flota norteamericana del Pacífico, Estados Unidos buscaría rápidamente la paz. Y así fue como decidieron atacar Pearl Harbor. Esta ofensiva le fue encomendada al almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa. En poco tiempo dispuso de los aviones más modernos y mortíferos que los japoneses podían producir. La flota norteamericana del Pacífico estaba formada por 8 acorazados antiguos de la Primera Guerra Mundial y 2 portaaviones. Yamamoto planificó el ataque con sumo cuidado. Arremetería contra la flota norteamericana en Pearl Harbor un domingo, ya que según los informes de los servicios de inteligencia, el fin de semana la flota permanecía amarrada en el puerto. En el más absoluto silencio, las fuerzas japonesas se agruparon en la bahía de Tankán, al norte de las islas Kuriles. La flota zarpó el 26 de noviembre de 1941. Mientras, como señuelo, los negociadores japoneses llegaban a Washington para discutir sobre una posible retirada de los japoneses de China. La flota japonesa se reabasteció de combustible después de varios días en el mar. 3 días más tarde ya estaba a la altura de Hawái. Los norteamericanos, confiados, no se dieron cuenta de que algo no iba bien. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre, después de recibir las últimas instrucciones, despegó la primera oleada de aviones japoneses. Mientras los primeros torpederos japoneses se lanzaban al ataque, el personal norteamericano se estaba despertando en una hermosa mañana de domingo. En menos de 2 horas y cuarto todo había terminado. El plan de Yamamoto se había cumplido a la perfección. ¿O no? Solo había un problema. Los 2 portaaviones norteamericanos no se hallaban en Pearl Harbor en aquel momento, y por lo tanto se habían librado del ataque. El principal objetivo de Yamamoto de inutilizar la flota norteamericana del Pacífico había tenido un éxito parcial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico todavía estaba viva.
En Estados Unidos la población estaba horrorizada y no daba crédito a lo sucedido. La reacción fue rápida en una atmósfera de rabia y determinación. La muchedumbre furiosa asaltó la embajada de Japón en Estados Unidos. Japón había despertado al gigante dormido. El secretario de la Armada norteamericana, Frank Knox, habló en nombre de muchas personas. Los japoneses han empezado esta guerra, nosotros la terminaremos. No obstante, antes de que Estados Unidos pudiese movilizar todas sus fuerzas, los japoneses continuaron con sus ataques a los aliados occidentales. En diciembre de 1941, mientras Norteamérica se restablecía de sus heridas después de Pearl Harbor, Japón lanzaba una serie de nuevos ataques a las colonias occidentales del sureste asiático. Japón pensó que había dejado fuera de combate a Estados Unidos y ahora actuaría contra Gran Bretaña y sus colonias. La primera en ser atacada fue en Malasia. Una fuerza japonesa desembarcó en la zona noreste del país. El plan era que ésta debía abrirse camino hacia el sur, a lo largo de la costa este. La fuerza de invasión se enfrentó a un contingente de tropas indio-británicas. Tras un día completo de combate, estas fueron aniquiladas. Mientras, más hacia el norte, en Tailandia, un segundo desembarco japonés no encontró resistencia. 30.000 soldados japoneses se abrieron rápidamente camino a lo largo de la costa occidental de Malasia. El objetivo de los dos grupos era Singapur, el centro del dominio militar y político británico en el Extremo Oriente. Gran Bretaña había convertido la isla en una fortaleza inexpugnable, o al menos eso pensaba. Todos sus cañones apuntaban hacia el sur, hacia el mar. Sin embargo, los japoneses se estaban aproximando por tierra desde el norte. A pesar de ello, los comandantes británicos permanecieron extrañamente tranquilos. No consideraban a los japoneses como grandes luchadores y creían que la selva virgen malaya era prácticamente infranqueable. Los japoneses tenían otros planes. Atacaron Singapur desde el aire para debilitar la ciudad. Gran Bretaña envió un nuevo acorazado, el Príncipe de Gales, y un crucero de combate para defender Singapur. Ambos tuvieron que enfrentarse a los bombarderos japoneses. Otros dos acorazados fueron hundidos en menos de 2 horas. Murieron más de 3.000 hombres de la tripulación. Fue el mayor desastre naval británico de la Segunda Guerra Mundial. En una era de aviones y portaaviones, parecía evidente que los acorazados, el centro de la Armada británica durante años, formaban parte del pasado. Mientras, en tierra, los japoneses proseguían su avance hacia el sur. El 11 de enero de 1942, Kuala Lumpur caía en manos de los japoneses. Las fuerzas británicas perdieron terreno y se replegaron en la isla de Singapur. En aquel momento había unos 100.000 soldados estacionados allí.
se enfrentaban a un contingente de solo 30.000 japoneses. Incluso sin sus grandes cañones, los británicos deberían haber sido capaces de resistir. Los japoneses lanzaron un asalto a principios de febrero. Asalto terrestre que fue secundado por nuevos ataques aéreos. Después de una serie de bombardeos, la defensa británica fue rápidamente reducida. Los británicos habían realizado una estimación equivocada de sus fuerzas. 4 días después, los japoneses se abrían paso a través de la última línea defensiva británica. El general Arthur Percival se vio obligado a rendirse junto a sus más de 90.000 hombres. Nunca en la historia del ejército británico un comandante de una fuerza tan importante se había rendido, sobre todo teniendo en cuenta que las fuerzas británicas superaban a las japonesas en un número de 3-1. El poder y el prestigio británicos en el Extremo Oriente, desde hacía más de 200 años, habían sido barridos en tan solo 10 semanas. Pero no fue este el único desastre. Las fuerzas japonesas triunfaban también en el sudeste asiático. La guarnición británica de Hong Kong siguió luchando valerosamente con todas sus fuerzas durante 2 semanas antes de sucumbir a la invasión japonesa. En Filipinas, Estados Unidos no salía mejor parado. Allí, un bombardeo aéreo preventivo sorprendió a un gran número de aviones norteamericanos cuidadosamente alineados en Clark Field. La mayor parte fue destruida. Dos días más tarde, sin prácticamente oposición americana, las tropas japonesas empezaron a desembarcar. El ejército filipino se desvaneció. Los japoneses avanzaban rápidamente. 10 días más tarde tomaban Manila. Las fuerzas norteamericanas se vieron forzadas a replegarse a la península de Batán. Allí esperaban resistir hasta la llegada de una fuerza de relevo. Pero esta nunca llegó. Las tropas japonesas lanzaron una gran ofensiva sobre las posiciones norteamericanas. Después de 4 días de intensa lucha, las fuerzas japonesas rompieron las líneas defensivas enemigas. Los norteamericanos se rindieron 2 días más tarde. Tan solo quedó una gran colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas habían estado presionando desde el sur del país. Las defensas británicas habían sido completamente descuidadas. Solo había unos 15.000 hombres para asegurar la defensa del país. Con esta cifra no podían enfrentarse a los japoneses.
Las tropas aliadas organizaron una breve resistencia que estaba destinada a fracasar. Dos meses después de desembarcar en Birmania, los japoneses habían tomado la capital, Rangún. 8 semanas más tarde, los británicos habían sido totalmente expulsados del país. En menos de 6 meses, los japoneses se habían hecho con el control de toda la cuenca este del Pacífico. La Blitzkrieg había sido rápida y aplastante. Pero algunas señales de alerta advertían de que los japoneses no eran tan poderosos como parecían. El 18 de abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, Estados Unidos devolvía el golpe a los japoneses. Bombarderos norteamericanos volando bajo sobre Tokio lanzaron bombas sobre la ciudad, cerca del Palacio Imperial. Otras incursiones aéreas bombardearon Yokohama, Kobe y Nagoya. Estos ataques, autorizados por el propio presidente Roosevelt, fueron extremadamente temerarios. Los bombarderos norteamericanos Mitchell B-25 no habían sido diseñados para despegar desde los portaaviones. A duras penas conseguían moverse y despegar pesadamente de la cubierta del portaaviones USS Hornet, situado a 1127 kilómetros de distancia de la capital japonesa. Sin embargo, la efectividad en el aire de estos bombarderos era impecable. Los ataques aéreos norteamericanos causaron grandes destrozos en Japón. Tras sus éxitos arrolladores de los últimos 4 meses, los japoneses nunca hubiesen esperado un ataque de ese calibre en su propio país. Los estrategas militares de Japón decidieron en aquel momento ampliar las líneas defensivas del país. Si conseguían nuevas posiciones estratégicas en el Pacífico, podrían atacar y destruir las fuerzas aliadas incluso antes de que éstas se aproximasen al país. Japón controlaba Hong Kong, la península de Malasia y las islas Filipinas. Y había ocupado también Indonesia. En esta ocasión decidieron lanzar una ofensiva hacia el sur y atacar Nueva Guinea y las Islas Salomón, y en una ofensiva hacia el este se harían con el control de la isla de Midway, en medio del Pacífico. Esto significaba que Japón estaría rodeado por una sucesión de posiciones defensivas estratégicas. Mientras los japoneses planeaban su acción militar, cada una de sus operaciones iba a ser meticulosamente desmontada sin que estos se dieran cuenta. Los norteamericanos habían descifrado los códigos militares japoneses. En la primavera de 1942, el equipo de desciframiento de códigos de la Armada norteamericana en Hawái había conseguido leer tantos mensajes secretos que podía proporcionar una información detallada de los planes japoneses. Según esto, el comandante en jefe norteamericano en la zona, el almirante Chester Nimitz, conocía los detalles y las fechas elegidas por los japoneses para la invasión de las Islas Salomón y Nueva Guinea. Si esta invasión tenía éxito, Australia quedaría aislada de sus aliados. Un bombardeo aéreo de los japoneses sobre la isla Darwin había causado el pánico generalizado ante la posible invasión.
A principios de mayo de 1942 fue lanzado el plan japonés de ampliar su perímetro defensivo. Los japoneses ocuparon las Islas Salomón. Dos días después, los portaaviones japoneses entraban en el Mar del Coral y se preparaban para el principal asalto a Nueva Guinea. Pero esta vez los norteamericanos les estaban esperando. El almirante Nimitz había enviado 2 portaaviones norteamericanos y una serie de acorazados más pequeños a la zona. Durante 2 días, las flotas rivales se buscaron la una a la otra. El 7 de mayo, aviones norteamericanos localizaron y hundieron el portaaviones japonés Shoho. La batalla del Mar del Coral había empezado. Al día siguiente, las tripulaciones aéreas norteamericana y japonesa se preparaban para el ataque. Al principio, el portaaviones norteamericano Yorktown consiguió evitar los torpedos japoneses. Hasta que recibió una bomba que atravesó 4 cubiertas antes de explotar. 37 hombres murieron. El Lexington, otro portaaviones norteamericano más grande y menos maniobrable, también recibió varias bombas y 2 torpedos. Y escoró gravemente a babor. Al mismo tiempo, los norteamericanos respondieron atacando al portaaviones japonés Shokaku. El primer ataque aéreo norteamericano se vio reducido por los cazas Cero japoneses, que obligaron a los bombarderos norteamericanos Douglas Devastator a lanzar sus torpedos desde demasiado lejos. Y ninguno de esos torpedos acertó. Una segunda oleada de bombarderos en picado norteamericanos dio en el blanco. La cubierta del Shokaku quedó tan seriamente dañada que ya no pudo ser utilizada por los aviones. Dos días después, ambas fuerzas se retiraban. Una vez finalizada la batalla, el Lexington, que todavía se mantenía a flote, se incendió de repente y se produjo una enorme explosión. La causa del incendio había sido la pérdida de combustible de un avión al sobrevolar la zona. ...215 hombres murieron y el resto de un total de 3.000 que estaban a bordo fueron rescatados. Aquella misma tarde, un torpedo norteamericano hundió definitivamente el casco del Lexington, que todavía ardía. Sobre el papel, la batalla del Mar del Coral había resultado un empate.
Cada uno de los bandos había perdido un portaaviones y otro había sido gravemente dañado. Sin embargo, estratégicamente había significado un éxito muy importante para los norteamericanos. Estos habían impedido que los japoneses ocupasen más territorio, evitando que Japón continuara con sus planes de aislar a Australia. La batalla del Mar del Coral marcaría una nueva era en la táctica naval. Fue la primera batalla naval en la que los navíos enfrentados no habían tenido ningún contacto visual. Los ataques aéreos se habían llevado a cabo desde aviones que despegaban directamente de portaaviones. Muy pronto se vería claramente qué bando había conseguido adaptarse mejor a esta nueva ofensiva naval. A mediados de 1942, norteamericanos y japoneses se hallaban en punto muerto. Los japoneses necesitaban una victoria rápida si no querían que los potentes recursos norteamericanos acabasen con ellos. Fue entonces, el 12 de mayo de 1942, cuando los descifradores de códigos norteamericanos informaron de los planes de Japón para una nueva ofensiva. Se trataba del llamado Objetivo AF en algún lugar del Pacífico Central. El problema era que los norteamericanos desconocían dónde se encontraba localizado dicho Objetivo AF. Podría tratarse de una referencia a la isla de Midway, cerca de Hawái, un centro de operaciones perfecto para un ataque contra la flota norteamericana de Pearl Harbor. El equipo de desciframiento de códigos sugirió una forma de descubrirlo. La base aérea norteamericana de Midway recibió la orden de enviar un mensaje no codificado informando de problemas en el suministro de agua corriente en la isla. Casi inmediatamente los descifradores de códigos interceptaron una señal japonesa que hacía alusión al objetivo AF, que estaba sufriendo problemas de abastecimiento de agua corriente. Este dato hizo posible que el almirante Chester Nimitz supiera dónde iba a tener lugar el ataque japonés. Como de costumbre, el plan japonés era complejo. Consistía en el llamado ataque de distracción en las islas Aleutianas, en el Pacífico Norte, que serviría para desplazar hasta allí a una parte de la flota norteamericana. Y mientras esto pasaba, Midway sería tomada por una fuerza de ocupación japonesa. La reacción norteamericana sería rápida. Se verían obligados a utilizar la fuerza de los portaaviones para retomar la isla. Y en ese momento serían aniquilados por una gran presencia militar naval japonesa que incluiría 4 grandes portaaviones. Se trataba del segundo intento japonés de acabar con la Armada norteamericana en el Pacífico en un mismo año. El almirante Nimitz, que había sido advertido, viajó a Midway para dirigir los preparativos con el objeto de encontrar desprevenidos a los japoneses. Fue unos días más tarde cuando las fuerzas japonesas lanzaron el esperado ataque de distracción sobre las islas Aleutianas. Pero el almirante Nimitz no respondió. Así que a primera hora del 4 de julio de 1942, las principales fuerzas de los portaaviones japoneses lanzaron un primer ataque aéreo sobre Midway para debilitar sus defensas. Los aviones de guerra norteamericanos de la isla interceptaron el ataque. Pero la mayor parte de estos aviones eran anticuados modelos Brewster Buffaloes y fueron fácilmente derribados por los cazas Zero japoneses. Sin embargo, las defensas de Midway habían resistido y el ataque japonés había sido reducido.
En aquel momento, el comandante japonés, el almirante Chuichi Nagumo, tomó una decisión fatídica. Había mantenido algunos de sus aviones en reserva, cargados con municiones específicamente diseñadas para atacar navíos, por si la flota norteamericana era descubierta. El almirante Nagumo ordenó que esta reserva cambiara su cargamento de torpedos y bombas antiblindaje y recargara bombas de alto poder explosivo y de fragmentación para un segundo ataque aéreo sobre Midway. Este cambio implicaba que los aviones llevaran una carga equivocada en el caso de tener que enfrentarse a la Armada norteamericana. Un riesgo que Nagumo estaba dispuesto a correr. Mientras se procedía a recargar los aviones, recibió noticias desconcertantes. Se había detectado una fuerza naval norteamericana. ¿Podría tratarse de la fuerza de portaaviones norteamericana o simplemente de navíos más pequeños y menos importantes? Nagumo se enfrentaba a un dilema. ¿Debía proseguir con su ataque a Midway o debía cambiar de nuevo la carga de los bombarderos para enfrentarse a los navíos norteamericanos? Ante la duda, Nagumo decidió seguir adelante con el segundo ataque a Midway. Su decisión se basaba en confiar que cuando los bombarderos regresaran del ataque, todavía tendría tiempo para recargarlos y hacer frente a los navíos norteamericanos. Y mientras Nagumo evaluaba ventajas y desventajas, los portaaviones japoneses fueron atacados por bombarderos de gran altura norteamericanos. Todos los cazas Cero disponibles habían despegado de urgencia antes de que los bombarderos norteamericanos fuesen repelidos. Entonces llegó una nueva noticia. La fuerza norteamericana disponía de portaaviones. Una vez más, Nagumo tenía problemas. Sus aviones se encontraban en el proceso de recargar para un nuevo ataque a Midway, pero los portaaviones estadounidenses constituían un objetivo de máxima importancia en ese momento. Nagumo se confió a la buena suerte y optó por cambiar el armamento de sus aviones y atacar a los portaaviones norteamericanos, pero mientras hacía esto, sus buques iban a ser una presa fácil. En ese momento, bombarderos torpederos Devastator norteamericanos, volando a baja altura, atacaron a los buques japoneses. Pero los Devastator eran viejos y lentos y atacaban sin la ayuda de los cazas. Así que a medida que se aproximaban a la poderosa flota japonesa, eran rápidamente derribados. Por un instante pareció que la decisión de Nagumo había sido acertada. Pero entonces, justo cuando sus bombarderos habían sido recargados y estaban a punto para enfrentarse a los portaaviones norteamericanos, se produjo una catástrofe. Los bombarderos en picado norteamericanos Douglas SBD Dauntless se lanzaron sobre ellos. Los japoneses fueron totalmente sorprendidos. Nagumo había tentado a la suerte en demasiadas ocasiones y esta vez se encontraba en manos de las fuerzas estadounidenses. En menos de 5 minutos, los bombarderos en picado norteamericanos habían convertido en despojos humeantes 3 de los más grandes portaaviones japoneses. En poco tiempo, todos ellos acabarían hundidos. Un cuarto portaaviones, el Hiryu, había sido ocultado por una tempestad de lluvia y se preparaba para un contraataque desesperado. Presa de este ataque fue el portaaviones norteamericano Yorktown, que quedó seriamente dañado. El Yorktown se hundiría unos días más tarde. Sin embargo, el contraataque japonés fue efímero.
Esa misma tarde el Hiryu también fue alcanzado y quedó convertido en un espectacular amasijo llameante. En pocas horas, el poderío japonés en el mar había desaparecido. El ataque a la isla de Midway no había servido para nada. Pero al país le había supuesto la pérdida de sus mejores portaaviones y de 332 aviones. Y más de 2000 marineros habían fallecido. Estados Unidos reinaba ahora en el mar. Pero Rusia no era su única preocupación. El 6 de diciembre de 1941, el aliado de Alemania, Japón, atacaba a Estados Unidos sin previo aviso. Hitler no estaba obligado a secundar este ataque, pero sin apenas pensarlo, 2 días después también declaró la guerra a Estados Unidos. Sin ninguna planificación previa, se enfrentaba ahora a un nuevo y poderoso enemigo. Volviendo al frente oriental, entre finales de 1941 y principios de 1942, Hitler tenía decidido retomar la ofensiva en Rusia. Era consciente de que necesitaba una nueva estrategia. El plan original de luchar en todo el frente ya no era sostenible. Además, tal como sus asesores económicos le recordaban con frecuencia, los suministros de petróleo estaban empezando a disminuir. Así que Hitler decidió detener los ataques en el norte y se dirigió hacia los yacimientos petrolíferos rusos en el sur del Cáucaso. El plan inicial de lo que se denominó Operación Azul tenía por objetivo un asalto al sur de Kharkov. El Grupo A del ejército efectuaría un viraje hacia el sur para tomar los yacimientos petrolíferos, mientras que el Grupo B del ejército cubriría sus flancos a lo largo del río Don. El 28 de junio comenzó una nueva ofensiva. El Grupo B del ejército alemán se abrió paso por la fuerza a través del río Don y avanzó a lo largo de su orilla occidental. El Grupo A del ejército también avanzaba, pero debía hacer frente a una resistencia mayor. Y el 9 de julio ya estaba cerca de Rostov. Animado por los éxitos obtenidos, Hitler tomó una serie de decisiones que resultarían ser errores tácticos considerables. Mientras el Grupo B del ejército avanzaba a lo largo del Don, Hitler le ordenó que se dirigiera a Stalingrado y tomara la ciudad, a pesar de que ésta no tenía importancia estratégica. Así que el ejército B pasó de proteger el flanco de un río a una tarea más complicada, como era la de tomar Stalingrado. 2 semanas más tarde, Hitler amplió su equivocada decisión y, frustrado ante el lento avance de la campaña en el Cáucaso, desvió los Panzers que iban en cabeza del Grupo B del ejército hasta las montañas. De este modo, la marcha sobre Stalingrado se ralentizó bastante. Mientras, en el sur, el reforzado Grupo A del ejército avanzaba a toda velocidad a través del Cáucaso hasta situarse a 115 kilómetros del mar Caspio, amenazando con aislar a todos los ejércitos soviéticos en el sur de la zona. Y entonces Hitler volvió a cambiar de parecer. Furioso con el lento avance del Grupo B del ejército hacia Stalingrado, ordenó que los Panzers volvieran a dirigirse hacia el norte. El 9 de agosto, el Grupo A del ejército alcanzó los enormes yacimientos petrolíferos del sur del Cáucaso, pero los encontraron completamente destruidos. El Grupo A del ejército necesitaría refuerzos si quería llegar más lejos. Los yacimientos petrolíferos del Cáucaso central y los que se hallaban cerca del mar Caspio quedaban fuera de su alcance.
Para entonces, el foco de atención de Hitler ya había cambiado. A finales de agosto, las fuerzas alemanas se encontraban próximas a Stalingrado. El asalto a Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del mayor enemigo de Hitler, había comenzado. El 17 de agosto de 1942, el sexto ejército del general Friedrich Paulus, integrado por una parte del Grupo B del ejército alemán, cruzaba el Don y empezaba su ofensiva sobre Stalingrado. 6 días más tarde, una arremetida de los Panzers había alcanzado el río Volga, justo al norte de la ciudad, y las fuerzas alemanas luchaban en los alrededores. Mientras veían cómo la Luftwaffe devastaba el centro, las tropas alemanas debían considerarse a sí mismas a punto de alcanzar una magnífica victoria. Se trataba de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, y era además un poderoso centro industrial. Sus fábricas producían más de 1/4 parte de los tractores y camiones de la Unión Soviética, así como tanques y cañones. Stalingrado se había convertido en una fortaleza impresionante. El lento avance del Grupo B del ejército había tenido lugar sin su ejército de Panzers y había durado 2 semanas. El ejército rojo había aprovechado ese tiempo para prepararse. En lugar de cruzar el río e intentar rodear la ciudad, los alemanes se lanzaron a un ataque directo. Empezaba así una de las batallas más largas e intensas de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, las fuerzas alemanas se fueron abriendo camino calle a calle, mientras los aviones bombarderos atacaban como relámpagos justo delante suyo. El combate fue feroz, casa por casa, habitación por habitación. Las defensas soviéticas utilizaron las alcantarillas como refugio y para establecer comunicaciones, y las ruinas que las cubrían para disparar desde posiciones emboscadas. Los refuerzos rusos llegaron a través del río. En ocasiones bajo el ataque constante desde el aire. A pesar de ello, miles de soldados consiguieron atravesar el río. A finales de septiembre, los alemanes se habían abierto camino a través de la ciudad y casi habían llegado hasta el Volga. Para Hitler, tomar Stalingrado se había convertido en una obsesión. El 4 de octubre de 1942, Paulus lanzó lo que pretendía ser el asalto final a Stalingrado con el objetivo de tomar los últimos bastiones de los soviéticos. Los tanques iban en cabeza, pulverizando los escombros y disparando a quemarropa en los patios de las casas. Como dijo un oficial alemán, el avance se mide en cuerpos, no en metros. La victoria alemana parecía evidente. Sin embargo, las fuerzas alemanas se habían desplegado excesiva y peligrosamente. A mediados de noviembre, el ejército soviético había incorporado numerosos refuerzos. Más de 1 millón de soldados, 13.500 cañones, 900 tanques y 1.100 aviones se encontraban secretamente en la zona de combate.
El 19 de noviembre atacaron el flanco norte alemán. Después de un bombardeo masivo de la artillería, los T-34 y la infantería de asalto se fueron abriendo camino a través de las posiciones alemanas. Miles de alemanes se rindieron. Al día siguiente, un asalto soviético en el sur también obtuvo un notable éxito. Y el 23 de noviembre, los movimientos de tenaza soviéticos se cerraron al oeste de Stalingrado, aislando al sexto ejército alemán. Paulus podría haber escapado, pero Hitler le ordenó que aguantara y luchase. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, le había asegurado al Führer que se podrían transportar suficientes provisiones por aire a Stalingrado. Esto le bastó a Hitler para anunciar que las posiciones alemanas deberían aguantar hasta que fuesen socorridas. Para reforzar la ayuda, el 12 de diciembre el mariscal de campo Erich von Manstein, comandante general de las Fuerzas Armadas alemanas en la zona, lanzó la Operación Tormenta de Invierno, un ataque hacia Stalingrado por parte del Cuarto Ejército Panzer. Durante 2 días pareció que la operación funcionaba bien, pero entonces la resistencia del Ejército Rojo se incrementó. El 23 de diciembre, el intento de salvamento alemán redujo la marcha y se detuvo a unos 50 kilómetros de la ciudad. Von Manstein aconsejó al asediado Paulus que intentara escapar del cerco ruso. Paulus quería obtener el permiso de Hitler para actuar, pero el permiso le fue negado. Probablemente ya era demasiado tarde, y los rusos pusieron en marcha la segunda fase de su plan estratégico. Una ofensiva generalizada contra la operación de salvamento de los Panzers. Hicieron retroceder a los Panzers lejos de la ciudad, de manera que a finales de diciembre el plan de auxilio tormenta de invierno sobre Stalingrado se había disipado. Para empeorar la situación, el plan de transportar provisiones y munición por aire a los alemanes asediados también fracasó. Las tropas alemanas necesitaban 700 toneladas de pertrechos por día para poder sobrevivir, pero nunca llegaron a recibir más de 80 toneladas. El clima era extremadamente duro y además la Fuerza Aérea Roja tenía el control del cielo. Poco a poco, las tropas soviéticas fueron estrechando el cerco sobre las fuerzas alemanas. 200.000 soldados alemanes fueron capturados. El 8 de enero, los líderes militares soviéticos invitaron a Paulus a rendirse, pero este se negó. Esta sería su última toma de posición. El 31 de enero de 1943, Paulus se vio obligado a claudicar junto a la mayor parte de los supervivientes de su ejército. Más de 108.000 hombres fueron hechos prisioneros. Tan solo 5.000 regresarían algún día a Alemania. Stalingrado resultó una batalla muy sangrienta. El asalto del Grupo B del ejército alemán había sido respondido con fiereza. Cerca de 300.000 soldados alemanes y más de 450.000 aliados habían muerto.
Las bajas militares soviéticas eran equivalentes, pero había que contar además miles de muertos civiles. Para Alemania se trataba de la peor catástrofe de la guerra hasta entonces, y no iba a ser la última. En aquel momento, el Ejército Rojo también estaba derrotando al ejército de Hitler en el frente oriental. Tras el éxito conseguido en Stalingrado, el mariscal Zhukov, comandante del ejército soviético, se puso como objetivo el Grupo A del ejército alemán que todavía se encontraba en el Cáucaso. Las tropas soviéticas se abrieron camino a la fuerza hacia el sur y a principios de diciembre ya se hallaban a unos 190 kilómetros de Rostov. Existía la posibilidad de que las fuerzas alemanas que se encontraban en el sur quedaran aisladas. Sin muchas otras alternativas y con reticencias, Hitler dio permiso al Grupo A del ejército para replegarse. Durante el mes siguiente, los alemanes llevaron a cabo una hábil acción de retaguardia. Y el resto se fue replegando hacia Crimea. Pero entonces, el 12 de enero de 1943, Zhukov lanzó su ofensiva maestra. Los soviéticos atacaron a lo largo de un frente de unos 800 kilómetros. Superadas las fuerzas alemanas en número de 7-1, el mariscal von Manstein, comandante en jefe en la zona, llevó a cabo una brillante retirada. Pero a finales de febrero, el Ejército Rojo había retomado Kursk y Kharkov. Esta contraofensiva rusa de invierno significó un golpe de consecuencias catastróficas para las fuerzas alemanas. En cuestión de meses, el ejército alemán había perdido 1 millón de hombres y un gran número de tanques y cañones. Frente a él, el Ejército Rojo contaba todavía con numerosas reservas de recursos humanos. En febrero de 1941, un joven general alemán llegaba al puerto libio de Trípoli. Erwin Rommel era una de las nuevas promesas del ejército alemán y había sido escogido por Hitler para socorrer a su aliado italiano y recuperar el norte de África para las potencias del eje. En poco tiempo, las primeras unidades de su Afrika Korps empezaron a desembarcar. 16.000 hombres y más de 100 tanques habían sido desviados del frente europeo. Con la llegada de más unidades, sus fuerzas superaron en número a las fuerzas británicas, diezmadas por la guerra en los Balcanes. Rommel avanzó hacia las posiciones británicas en el Ajeila y atacó. Cuando los británicos se replegaron, Rommel se lanzó en su persecución. En unas pocas semanas, los soldados aliados habían sido repelidos y forzados a retornar a la frontera con Egipto. Pero durante la retirada, una división de tropas australianas había quedado atrapada en el puerto de Tobruk. El comandante británico, Sir Archibald Wavell, emprendió 2 intentos sucesivos para liberarlos.
Ambos fueron rechazados por las tropas de Rommel, que por aquel entonces estaban bien acampadas. Los alemanes sobrepasaban enormemente en potencia de fuego a los británicos. Sus cañones antiaéreos de 88 milímetros tenían un alcance mucho mayor que los de los británicos. Además, Rommel aprovechó la orografía totalmente plana para rodear a las fuerzas británicas con sus tanques, flanqueándolas una y otra vez. Esta acción iba a convertirse en una de sus tácticas características. La prensa inglesa, en parte a regañadientes y en parte con admiración, le puso a Rommel el sobrenombre del zorro del desierto. Para Weibull esto fue demasiado. Estaba exhausto y fue sustituido por el general Claude Auchinleck. Auchinleck fue inmediatamente presionado por Winston Churchill para que intentara de nuevo liberar Tobruk. Pero este se negó hasta que sus fuerzas hubiesen recibido refuerzos. El 18 de noviembre de 1941 lanzó un asalto de gran envergadura. Fue denominada Operación Crusader y comenzó con un prolongado y violento combate de unidades blindadas. Una vez más, los británicos sufrieron muchas bajas. Pero la infantería reforzada fue avanzando lentamente. Después de un mes de lucha confusa, a causa de la escasez de combustible y ante el peligro de quedar aislado, Rommel se replegó. Tobruk había sido liberada. Las unidades alemanas e italianas se desplazaron a lo largo de la costa hasta su punto de partida en el Ajeia. El octavo ejército de Auchinleck salió tras ellas, ya que sus comandantes militares consideraron que Rommel era una fuerza que había perdido su vigor. De acuerdo con esta idea, Auchinleck dispersó sus unidades a lo largo de la costa para que pudieran acondicionarse. Pero fue un error. Dos meses más tarde, en enero de 1942, el Afrika Korps de Rommel volvía a atacar. Barrió rápidamente las unidades de vanguardia de un ejército británico que no estaba preparado. La persecución a lo largo de la costa de África volvía a empezar de cero. Los aliados se replegaron hacia una nueva línea defensiva al oeste de Tobruk. Donde se había construido una serie de posiciones defensivas. Era conocida como la línea de Gazala. Rommel atacó la línea de Gazala a finales de mayo de 1942. Una vez más, realizó un viraje con sus unidades blindadas alrededor de las fuerzas británicas en un gran movimiento de flanqueo y se situó detrás de las posiciones británicas. En esta ocasión, los británicos estaban prevenidos e intentaron a su vez flanquear a Rommel. Pero la maniobra no funcionó. El combate duró 3 semanas durante las cuales cada bando intentó superar en estrategia al otro. Finalmente, los británicos se vieron obligados a replegarse.
3 días más tarde, los alemanes invadían las posiciones aliadas. Rommel aprovechó entonces su ventaja y persiguió a las fuerzas aliadas que se batían en retirada. El repliegue británico amenazaba por convertirse en una derrota aplastante. Sin embargo, Auchinleck dio media vuelta para enfrentarse al enemigo en el Alamein. Su flanco sur se apoyaba en la depresión de Katara, una zona infranqueable para los tanques. El 1 de julio de 1942, Rommel volvió a atacar. Pero esta vez, las defensas británicas resistieron. Rommel se vio obligado a abandonar, ya que las líneas de abastecimiento estaban cada vez más dispersas y sufría la escasez de combustible. Entonces Auchinleck intentó un contraataque. Hasta finales de julio, los dos bandos se dedicaron a presionarse entre sí como dos boxeadores exhaustos. Churchill estaba furioso por la falta de progreso británico y decidió realizar una visita a la zona de Egipto controlada por los británicos y evaluar la situación por sí mismo. Era el momento de volver a cambiar de mando. Auchinleck fue sustituido no por uno, sino por 2 generales. El general Harold Alexander como comandante en jefe del Próximo Oriente y el general Bernard Montgomery como comandante del 8º Ejército. Los dos bandos habían combatido hasta encontrarse en un punto muerto. No había un vencedor claro y la suerte del norte de África estaba en el aire. En el norte de África, las órdenes de Churchill a su nuevo equipo, los generales Alexander y Montgomery, fueron simples. Destruyan el ejército a las órdenes del mariscal de campo Rommel. Por suerte, casi inmediatamente fueron informados por el equipo que había descifrado un mensaje del código Enigma alemán sobre Rommel y su plan para lanzar un nuevo ataque. Montgomery supuso que el zorro del desierto volvería a intentar uno de sus movimientos de flanqueo y fortificó las colinas de Alam Halfa, justo al sureste de El Alamein. Esperaba que esta sería la roca contra la cual el Afrika Korps se estrellaría. El combate se prolongó durante 3 días. Esta vez, las fuerzas de tierra aliadas fueron secundadas por las fuerzas aéreas. La RAF causó estragos en los tanques alemanes que avanzaban. Rommel se vio obligado a abandonar a causa de la escasez de combustible y se replegó. Ahora le tocaba a Rommel atrincherarse. Escogió un lugar entre el mar de arena infranqueable de la depresión de Katara y la costa mediterránea. Las extensas zonas de campos de minas estaban cubiertas por la artillería. Frenó el avance de sus divisiones Panzer y las mantuvo como reserva móvil para destruir cualquier penetración aliada.
Se trataba de una posición bien defendida, y Montgomery era plenamente consciente de que nunca podría flanquear a su enemigo. Su única posibilidad era abrirse camino violenta y directamente a través de las defensas del eje. Montgomery contó con el apoyo de gran cantidad de equipamiento estadounidense, que incluía el nuevo tanque norteamericano Lee and Sherman. Con su cañón de 75 milímetros podía competir sobradamente con los tanques alemanes. En la tarde del 23 de octubre de 1942, los británicos iniciaron un bombardeo de artillería sobre las posiciones de Rommel. La batalla de El Alamein había comenzado. Bajo la protección del bombardeo, los ingenieros aliados avanzaron para abrir pasos a través de los campos de minas del eje. Divisiones británicas, australianas, neozelandesas y surafricanas lucharon para abrir una brecha a través de las defensas de Rommel. La artillería de Rommel sufrió enormes pérdidas. Las fuerzas del eje eran hostigadas por la potencia aérea de los aliados. Finalmente, tras 10 días de lucha, las fuerzas aliadas penetraron en las defensas enemigas. Al día siguiente, Rommel se batía en retirada. Para Alemania, era la mayor derrota infligida por los aliados occidentales. Churchill estaba exultante. Esto no es el final. Ni siquiera es el principio del final. Pero quizás sea el final del principio.